Hola, hoy en el Bibliófilo les traigo una obra profunda e interesante que nos va a describir toda una vida en 5 horas. Se trata de un autor que me ha sorprendido grandemente porque retrata a través de escenas muy particulares toda una vida, todo un contexto y toda una crítica a la sociedad. Se trata de 5 horas con Mario de Miguel Delibes. Esta obra resulta muy interesante porque nos va a retratar en un monólogo muy orgánico, en un monólogo que surge de manera natural, toda la vida de los personajes. En anteriores oportunidades les he contado de otras obras de Miguel Delibes. La que me ha gustado más de todas ellas es Los Santos Inocentes. Y aquí también usa todas las técnicas para envolver al lector. Me gusta mucho que a través de las escenas, que podrían pasar desapercibidas, logra mostrar toda la profundidad del personaje y de la acción. En esta obra nos va a presentar pensamientos y diálogos a través de ese monólogo, referenciándolo o relatándolo desde la perspectiva de la viuda, que va a tener en su esposo muerto el motivo para desahogarse contra la sociedad, desahogarse contra su esposo y desahogarse de su vida. Esta obra me pareció magistral porque nos logra mostrar la atrocidad. Lo que veíamos de Suetan Todorov, la atrocidad que a través de los otros nos conocemos, aquí se va a ver de manera palpable. Porque Carmen, al hablarnos de Mario, nos va a mostrar que Mario no es aislado. Su existencia se da con los otros. Y esa atrocidad está permeada y está relacionada precisamente en todo el devenir de nuestra existencia. Porque nuestras acciones influyen sobre los demás y los demás también influyen sobre nuestras acciones. Veámoslo en este pasaje. Nunca vi un muerto semejante, te lo prometo. No ha perdido ni siquiera el color. Y Carmen experimentaba una honda vanidad de muerto, como si lo hubiese fabricado con las propias manos. Como Mario, ninguno. Era su muerto. Ella misma lo había manufacturado. Estas palabras me parecen enormemente evocadoras. Realmente a través del otro somos nosotros mismos. Este es el ejemplo en el que el otro también soy yo. Él ya representa a su muerto como fabricado, pero las palabras tan profundas que él nos presenta acá nos representan no solo al muerto, sino su muerte y también su vida. La vida de Mario también es fabricación de su esposa Carmen. Y todavía resulta más interesante que a través de todas las líneas y las repeticiones en este monólogo que él nos plantea, nos va a mostrar toda la profundidad de la vida. Es una crítica viva, porque nos va a contar a través de la vida de este personaje todo el entorno social, conyugal, familiar y de amigos que él tenía. Y por eso nos va a presentar elementos bastante interesantes como son la crítica a la discriminación, a la hipocresía, a los valores éticos, también temas políticos, la solidaridad de la religión cristiana a través de la caridad y un sinnúmero de elementos y críticas que hacen que esta obra sea realmente profunda. Me gusta mucho el manejo coloquial que él le da en ese monólogo, porque realmente se percibe, se siente a pesar de las repeticiones, o más aún, con esas repeticiones se logra sentir ese sentimiento de la viuda descargándose de todos sus sentimientos. Y me parece que el motivo es muy elocuente porque vemos que con la muerte todo se diluye, todo cambia de perspectiva. Y cómo no, ella ahí, al ver a su esposo muerto, va a tener el motivo para desahogarse de sus frustraciones de la vida, de las decisiones que tomó. Y así nos va a contar toda su historia de vida. Cómo ella se enamoró de él, cómo hicieron su vida juntos y también la vida de sus amigos, de aquellos que están cerca de su entorno. Y voy a presentar aquí 12 elementos que me parecen que son los más profundos que encontré. En primera instancia, este pasaje que me recuerda mucho El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince. Veámoslo. Ya te digo, me lo explico en Los hombres importantes, pero que tú, Mario, un don nadie, ¿para qué nos vamos a engañar? Te vayas a morir porque los locos vivan en un manicomio feo, o porque te dé una torta un guardia, o porque Josechu no cuenta los votos, o porque Solórzano te quiere hacer concejal, o porque los paletos no gasten ascensor, es algo que no me cabe en la cabeza. Las cosas como son.
Y la referencia al olvido que seremos es diáfana, porque también la vida del padre Héctor Abad Faciolince nos presenta esa vocación de servicio, ese médico que se dio para que los menos afortunados realmente lograran mejores condiciones. Y aquí nos va a presentar la vida de Mario similar, que se desvivía y trabajó por ayudar a los menos favorecidos. De manera que esta parte resulta profunda y resulta evocadora de esa obra. Me gusta mucho cómo las obras se dan fuerza mutuamente, se compenetran. Y otro de los aspectos que en bastantes videos anteriores les he presentado es la presencia de la infidelidad femenina. Veámoslo en este pasaje. Porque aunque hubiese hecho algo malo, no era yo. Puedes estar seguro que la persona que estaba allí no tenía nada que ver conmigo, solo faltaría. Pero no pasó nada, nada de nada, en absoluto. Te lo juro por lo que más quieras, Mario, créeme. Y si Paco no hubiera reaccionado, hubiese reaccionado yo. Ya me conoces, aunque estuviera convertida en una piltrafa, pero él, después de todo, tenía la culpa. A él le correspondía, que cuando se separó tenía unos ojos que daban miedo, echaban chispas, Mario, de loco. Pero dijo, somos dos locos, pequeña, discúlpame, no quiero perjudicarte. Y se levantó, que yo avergonzada, sí, así fue. Bien mirado fue él, pero que fuera uno u otro es indiferente, cariño. Lo importante es que no pasó nada, te lo prometo. Solo hubiera faltado el respeto que te debo y nuestros hijos. Pero por favor, no te quedes ahí parado. ¿Es que no me crees? Y aquí destaco esos dos movimientos que él hace. Primero, en cómo deja que ella, a través del monólogo, nos presente lo que ya veníamos intuyendo. Y es que la infidelidad femenina puede darse así, en el momento menos pensado y también mostrándonos esos atenuantes. Porque nosotros también como hombres podríamos vernos inmersos en una situación y en unas decisiones que nos llevan inevitablemente a cometer el acto de infidelidad. Pero me sorprende es cómo se presenta a lo largo de la literatura y aquí también manejado, porque es el elemento preciso para hacer la exposición, para hacer el sentimiento de culpa de Carmen y presentárnoslo de esta manera tan trepidante y tan contagiosa. Por otro lado, también quiero presentar aquí lo que les mencionaba. En este monólogo él va relacionando pensamientos con estos signos y así va dotando el monólogo de todos los elementos que puede añadirles, como otras conversaciones o pensamientos. Eso es lo principal de lo que nos presenta este monólogo. Sin embargo, voy a resaltar aquí todas las críticas que me parecieron de gran profundidad, porque eso es lo que permite este monólogo, que en estas 5 horas se nos presente toda la crítica a la sociedad. En particular, me gustan mucho estas que referencian a los libros. ¿Cómo hacen ahora los libros, que parecen cualquier cosa, cajas de bombones o algo así, que dan más ganas de comerlos que de leerlos? Esta es la verdad, que vivimos la época de los envases, hija. No me digas que en todas las cosas vale más lo de afuera que lo de dentro, que es una engañifa y una vergüenza. Figúrate en un caso así, tú dirás. Y me parece que estas críticas todavía son muy actuales. A pesar de que esto fue escrito en 1966, todavía lo que dice sigue siendo muy válido en nuestra sociedad. O por ejemplo, esta parte donde nos habla de las lecturas. Toda revelación es para vosotros como un libro sellado. Se le da a leer a quien sabe leer, diciéndole, lee esto y responde. No puedo, el libro está sellado. O se da el libro a quien no sabe leer, diciéndole, lee esto y responde. No sé leer. Es lo mismo que tú, Mario, que me hiciste reír, palabra. La seriedad con que dijiste en la entrevista aquella que hoy en España no se lee. ¿Qué te crees que porque no te lean a ti, a los demás le vayan a suceder lo mismo? Y me gusta mucho porque la excusa que encuentra Carmen para entender un poco mejor a su marido es a través de las anotaciones que dejan los libros. Me regodeo un poco de pensar eso mismo y por eso dejo también mis comentarios y en los márgenes de mis libros algunos apuntes, algunos pensamientos y observaciones que tal vez en un futuro mi hija los pueda recordar y entender mi pensamiento a través de ellos. Y también lo que menciona ahí es muy interesante, porque realmente así es la lectura. Muchas veces no entendemos los mensajes que nos quiere presentar, a pesar de que nos esforcemos en leerlo. Y otras muchas veces no damos con un libro porque lo discriminamos. De pronto en una editorial así sencillita, lo discriminamos y no vemos lo valioso que hay dentro de él. Todas estas críticas que él plantea me parecen todavía muy actuales.
Ahora también voy a presentarles otras de las grandes críticas que aquí se presentan. ¿Cómo no ver aquí la parte de la hipocresía? Valentina se inclina y ambas cruzan las cabezas, primero del lado izquierdo, luego del lado derecho, y besan con indolencia al aire, a la nada, de forma que una y otra sientan los estallidos de los besos, pero no su calor. Así son muchos saludos en la actualidad. Que suene, pero no hay contacto, no hay ese calor del beso. Es solamente un saludo y por demás bastante, por decirlo así, insípido. También tenemos otras críticas como esta. Los buenos a la derecha y los malos a la izquierda. Eso os enseñaron, ¿verdad que sí? Pero vosotros preferís aceptarlo sin más, antes que tomaros la molestia de miraros por dentro. Todos somos buenos y malos, mamá. Las dos cosas a un tiempo. Lo que hay que desterrar es la hipocresía. ¿Comprendes? Y me parece que esto es así. Hay muchos fanáticos que sencillamente creen a ciegas todo lo que diga la izquierda o la derecha, hablando en política. Y no se dan cuenta que tanto derecha como izquierda somos matices. Tenemos cosas buenas y cosas malas. Me parece que esto es enormemente profundo y lo mejor es que lo presenta en un relato de una vida que nos ejemplifica todo de manera que no tengamos el menor atisbo de duda ni de errores para que la interpretación sea diáfana. Y es que el personaje que nos presenta de Carmen nos va a mostrar toda la complejidad que tienen el arraigo de las costumbres y de los prejuicios, cómo ella discrimina inclusive a las propias mujeres, siendo ella una mujer. Dice así: ¿para qué va a estudiar una mujer, Mario, si puede saberse? ¿Qué saca en limpio con ello? Dime. O cómo ella misma justifica la violencia por ser de la autoridad. Veámoslo acá. Una poquita inquisición nos está haciendo buena falta, créeme. Yo lo pienso muchísimas veces, que si la bomba atómica esa la perfeccionasen de tal modo que pudiera distinguir, que ya sé que es una bobada, pero bueno, y matase solo a los que no tienen principios, el mundo quedaría como una bolsa de aceite, ni más ni menos, ni menos ni más. Ella está constantemente haciendo esta apología a la violencia proveniente de la autoridad. O esta gran crítica que nos presenta un elemento actual, cuando vemos a personas luchando por los derechos sociales y no nos condolemos, nada más nos afectan sus paros, sus huelgas, las consecuencias de ello, y también muchos religiosos y religiosas que actúan así como Carmen. Es un espejo diáfano. Aquí quiero presentar es cómo la caridad debería ser apoyarlos, no solamente darles un pan a los necesitados. Veámoslo acá. Y tú dale con que hoy la caridad reside en secundar las demandas de justicia de los desheredados, y que taparle la boca con una tableta de chocolate y una bufanda puede incluso ser un ardid. Que entonces empezó el rumor y yo pensaba, le linchan y con toda la razón. Es un pensamiento que me parece todavía muy consistente. O este otro aspecto de la religión, de la caridad religiosa. Veámoslo. Mucho Dios, mucho prójimo. Pero si los pobres estudian y dejan de ser pobres, ¿quieres decirme con quién vamos a ejercitar la caridad? Mostrándonos que ella se preocupa cómo ejercitar la caridad, más no cómo crear condiciones en donde los menos favorecidos encuentren mejores oportunidades. Me parece que esto todavía es vital en nuestra sociedad. Llegar a ese nivel de conciencia en donde no se deba ser caritativo, sino al contrario, las condiciones en la sociedad sean totalmente equitativas, igualitarias, que nos permitan a todos desarrollarnos sin necesidad de que algunos que hayan sido suertudos naciendo en una cuna de oro tengan que ejercitar la caridad con otros. No, me parece que es mejor que las condiciones sean lo mejor para todos. O aquí este otro pasaje donde nos muestra la discriminación hacia aquellos que están luchando en la vida por lograr mejores condiciones. Que la vocación es muy respetable, de acuerdo, pero hay vocaciones para pobres y vocaciones para gente bien. Cada uno en su clase, creo yo. Que a este paso, a la vuelta de un par de años, el mundo al revés. Los pobres de ingenieros y la gente pudiente arreglando los plomos de la luz. Fíjate qué gracia. Y lo más triste es que esto de 1960 todavía se ve en la actualidad. Yo creo que este es el retrato de mucha gente de bien que habla así, tal cual como Carmen. Y el ejercicio de leer este libro resulta interesante por eso, encontrar
todos los elementos de crítica que menciona y cómo todavía siguen siendo vigentes. Todo enmarcado en la vida que nos presenta de esta familia. Porque, como les decía, en la excusa de repasar la vida de Mario, nos va a contar de toda la sociedad. Por eso me quedo con estas palabras, donde nos invita a ser íntegros y a resaltar, alzar nuestra voz, así los demás no nos quieran escuchar, o la sociedad, como ahora, esté preocupada por estupideces y no por temas políticos que son más importantes. Y no es que yo vaya a decir que no haya injusticias, ni corrupción, ni cosas de esas que tú dices, pero siempre las ha habido, ¿no? Como siempre hubo pobres y ricos, Mario, que es la ley de la vida, desengáñate. Yo me troncho contigo, cariño, nuestra obligación es denunciarlas, así lo dijo Blas, punto redondo. Pero ¿quién te ha encomendado a ti esa obligación? Si puede saberse, tu obligación es enseñar, Mario, que para eso te hiciste catedrático, que para denunciar las injusticias ya están los jueces y para remediar las penas, la beneficencia. Así como lo vimos en Justicia de Vladislao Raymond, aquí también vemos que no podemos dejar de alzar la voz y denunciar por lo menos las diferencias y las injusticias que se nos presentan. Ese es lo mínimo que se espera en nuestra sociedad para cambiarla. No podemos hacer, como dice Carmen, que dejar que otros sean los que se encarguen de eso, porque por eso es que estamos en esta sociedad que cada vez más pierde los valores, tal cual como aquí nos lo presenta, y lo dice así. Lo que pasa es que una tiene principios, aunque hoy en día los principios no sirven más que de estorbo, en particular cuando los demás no lo respetan, que esa es otra. Insisto en que debemos ser íntegros, se exalta aquí toda la ética. ¿Queremos un cambio en la sociedad? Seamos agentes de ese cambio. No dejemos que los demás construyan o destruyan la sociedad a su conveniencia. Debemos ser políticos, debemos actuar, debemos por lo menos denunciar o apoyar a quienes están denunciando y peleando. Dejemos los prejuicios atrás. Ya no hay derechas, no hay izquierdas. Todos somos seres humanos y estamos en este mundo con el ánimo de hacer las cosas lo mejor posible. También los invito a que en la obra encuentren una historia que también nos presenta una similitud con Mira si yo te querré, de Leante. Está aquí también muy bien presentada en unas líneas. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que se animen a pasar estas 5 horas con Mario y me dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.